Hola, buen día. Seguimos aquí con este gran evento y pues hoy vamos a hablar justamente de salud digital, un modelo de negocio que está sujeto al control sanitario. Me presento, soy Monserrat Godínez, representando al Colegio de Ingenieros Biomédicos, donde tengo el honor de ser la vicepresidenta. Y hoy también nos acompaña la ingeniera Delia Oliva Cantaruti, quien es la presidenta de la Comisión de Asuntos Regulatorios, y justamente vamos a hacer un ejercicio en donde yo, dado a mi trayectoria, voy a hacer el rol de emprendedora y justamente la ingeniera Delia va a hacer el rol de la especialista regulatoria. Adelante, Delia. Hola, ¿qué tal? Muy buen día para todos. Es un placer compartir con ustedes este espacio. Como Colegio de Ingenieros Biomédicos de México, es un gusto poder compartir el conocimiento que a lo largo de mi trayectoria como primero formada dictaminador por COFEPRIS para un tercer autorizado, luego como auditor de ISO 13485, formando parte del equipo que obtuvo la acreditación para el primer organismo mexicano que certifica ISO 13485. Justamente estamos haciendo el papel de roles, ¿no? Bueno, vamos a iniciar en el momento en que justamente surge la necesidad de tener la claridad en esta pandemia de este negocio que viene siendo una nueva área de oportunidad. Muy bien, pues demos inicio. Y bueno, pues yo como emprendedora quiero realizar o atender una necesidad justamente dado a la pandemia por el SARS-CoV-2 o bien el COVID-19. Justamente ahora, dado a estas características de este virus, pues quiero resolver una necesidad y eso lo quiero hacer hoy a través de, de salud digital. Pero justamente me siento un poco este, eh, eh, expuestas sin saber exactamente si en México cómo está regulado todo esto. Entonces, la solución que yo quiero, Delia, yo quiero dar un elemento integrador en una plataforma que atienda salud digital, ¿no? Establecer una estrategia clara conforme a las normativas que existen aquí en México y justamente con estos propósitos en salud definidos. No sé, ¿nos puedes explicar un poco más cómo empezaríamos a abordar este tema de salud digital y qué deberíamos de estar considerando nosotros como desarrolladores? Muy bien, yo creo que es importante señalar el antecedente y el contexto en el que nos encontramos. La agencia sanitaria, que hoy es la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, se funda en 2001. Esto es importante porque no quiere decir que recién en 2001 como país comenzamos a participar en la regulación sanitaria internacional y vamos a entender el concepto de regulación sanitaria como las reglas que los países establecen para que exista un intercambio comercial con requisitos esenciales para atender soluciones en salud que son perfectamente definidos. Esto comenzó en los 70s y justamente si hacemos un poquito de historia, las primeras agencias que convocan a justamente definir estos conceptos como lo que sería dispositivos médicos y la gestión de riesgos en los mismos, no es algo que surja en los 70s. Esto lo tenemos desde la industria militar y lo que sería la industria espacial. Justamente entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial es que se dan las primeras definiciones con respecto a riesgos. Al terminar la Segunda Guerra Mundial es que surge este órgano internacional justamente de estandarización ISO en 1948. Y a solicitud de la OMS en 1995 se genera el apartado ISO TC 210, que es justamente en donde se generan los estándares específicos hacia dispositivos médicos. Pero hay que considerar que esto viene derivado de que se generó el concepto de dispositivos médicos y que se generó el contexto para justamente lograr estas definiciones. Es decir,
los requisitos que establece COFEPRIS no son un requisito aislado. Estamos hablando en un contexto de armonización donde los trabajos iniciaron desde las definiciones. Para 1994 ya está en boga lo que sería los sistemas de gestión de calidad para justamente enfocados a procesos en la industria en 1994. En 1996 tenemos la primera versión de ISO 13485 que nacen primero de la mano, pero que definitivamente con el paso del tiempo hoy tenemos la versión justamente ISO 9001-2015 y la ISO 13485-2016, que son las versiones con las que estamos trabajando actualmente. Es fundamental diferenciarlas porque la gestión de riesgo que está implicada y el concepto de riesgo asociado viene de distintas fuentes. Es decir, para ISO 9001 estamos considerando la gestión de riesgo y el riesgo como concepto descrito en la ISO 31000. Y para la 13485, que estamos hablando en términos de regulación sanitaria, estamos considerando la ISO 14971, enfocada a justamente producto que en este caso es específico hacia dispositivos médicos. El antecedente que también tenemos que contemplar para el negocio de salud digital es la regulación sanitaria. Es decir, vamos a tener que en el reglamento de la COFEPRIS se establece que es materia de esta agencia normar procesos, productos, métodos, instalaciones, servicios o actividades que estén relacionados con materia que son competencia de la propia comisión. Y esto va a ser en términos de salud, ¿no? Cuando hablamos salud digital, ya estamos en el campo justamente de acción y en el que regula justamente la comisión. De tal manera que vamos a tener que también tener claros que hay definiciones que ya están descritas en la Ley General de Salud. Estas definiciones abordan que para atender justamente todo el tema de salud a nivel nacional, el Sistema Nacional de Salud contemplará justamente tecnologías de información y las comunicaciones, las que existen específicamente asociadas a lo que voy a usar como herramientas para poder justamente coordinar y aprovechar toda esta tecnología en beneficio del Sistema Nacional de Salud. Esto está descrito en la Ley General, lo vemos en el artículo 6, en el artículo 7, y cuando hablamos del tema de la atención médica, también está descrita, que es el artículo 32, y los prestadores de servicios. Entonces tenemos señalados, por un lado, la tecnología que está disponible, que tiene que ver con justamente tecnologías de información, las comunicaciones y el que se tengan la infraestructura y las condiciones para poder usar estas herramientas tecnológicas que no son dispositivos médicos, son parte del servicio de atención y de prestación de salud. Entonces, vamos avanzando y tenemos el contexto de telemedicina, telesalud, que son distintas definiciones que ya están acotadas y que en administraciones anteriores han estado definidas y existe normativa al respecto. Entonces, si queremos continuar avanzando, espero ser clara, Monse. Sí, una cosa que me surge y que espero que ahorita nos comentes es que tú estás refiriéndote a salud digital y también a dispositivos médicos. Entonces, eso no queda como bastante claro, pero bueno, te voy a comentar hasta ahora una conclusión de lo que nos has dicho, ¿no? Entonces, hay ciertos elementos de telemedicina, ¿no? En que justamente dado a estos, que no es algo nuevo que ya se ha estado implementando, pues tenemos la acreditación correspondiente a estos establecimientos. Si es un dispositivo médico, pues es un registro sanitario, requerimos de un registro sanitario. Eh, Comentaste que tenemos que apoyarnos con los profesionales de la salud justamente para en el caso de todas estas consultas o de que se dan diagnósticos de manera remota, ¿no?
debemos de estar contando justamente con este consentimiento. Eso no es nuevo, no es algo que ya se viene manejando desde tiempo atrás, solamente que ahora, dado a esta nueva condición o circunstancia en la que vivimos, se ve como más evidente. Entonces, entiendo que justamente estos elementos que tenemos en telemedicina, pues están replicándose justamente en la parte de salud digital. Pero me gustaría que ahondaras un poco más en justamente en este términos de telemedicina, telesalud, salud, y nos comentaras por qué por qué se puede convertir un, un software a un dispositivo médico o una plataforma para diagnóstico como dispositivo médico. Cuéntanos un poco más en esto, por favor. Definitivamente, y me gustaría que las definiciones las pudiéramos ver con mayor claridad, eh, tenemos que hablar en términos de lo que está descrito en la normativa. En la Ley General de Salud y en el programa de atención que se tiene con respecto a telesalud, está descrito, por ejemplo, en la Comisión Europea, que la telemedicina es el acceso rápido a expertos médicos de manera compartida y remota. Cuando hablamos justamente de cómo se describe la telesalud, la telemedicina y la e-salud, vamos a ver que debemos de entender el concepto de equivalente. El uso de la tecnología de información y comunicaciones para proporcionar servicios de salud con expertos que permitan justamente acortar esas barreras de distancia geográficas, sociales y culturales. Y justamente lo que en México se veía hace algunos años, hace 3 años, como algo impensable, que alguien prefiriera tener una atención remota, que querías ese contacto, ¿no? De apapacho con tu médico, de encuentro en el espacio de la institución de salud. Hoy la tendencia es que si puedo atenderme vía remota, es como me siento más seguro. Tenemos descrito justamente en la Organización Mundial de la Salud, a partir desde 1998, la telemedicina como el suministro de servicios de atención sanitaria en los que la distancia constituye un factor crítico, por profesionales que apelan a las tecnologías de la información y las comunicaciones. Y bueno, vamos a dejar esta imagen para que ustedes puedan replicar con detalle la definición. ¿A qué voy con esto? Cuando yo hablo de una atención asociada a telemedicina o telesalud, necesariamente tengo previo un diagnóstico. Y si a esto le quiero sumar a justamente el proyecto que hay de estrategia mundial, ¿no? Derivado de la Organización Mundial de la Salud, el concepto de salud digital, voy a ver que tengo implicadas las tecnologías digitales para mejorar la salud. Tengo el concepto de salud digital, el que tenga a distancia una atención y que voy a emplear el Internet de las Cosas, la inteligencia artificial, los macrodatos y la robótica. Sin embargo, para que yo pueda realizar esta atención, requiero un especialista, requiero justamente a lo mejor insumos que van a estar en la posesión del paciente, del usuario. Estos insumos para la salud pueden ser medicamentos o dispositivos médicos. Y es ahí donde se viene el enlace. Justamente yo tengo que tener muy claro que para lograr la salud digital no solo se debe contemplar el que yo tenga expediente clínico electrónico, el que yo tenga una red adecuada para mantener la comunicación con el paciente en la llamada o en la atención, que puedo tener incluso una cirugía a distancia, el que yo tenga la adquisición de datos en tiempo real para que el experto que se encuentra, el experto médico en otro lado, pueda tomar una decisión en ese momento de tratamiento, de traslado, en fin. Entonces, como los elementos que tenemos en la salud digital no solo son asociados al software implicado. Adicionalmente, hay algo importante que señalar, además de las definiciones en la normativa, es que hoy estamos trabajando en COFEPRIS para justamente integrar el concepto de software como dispositivo médico en todas las aplicaciones presentes. Pero hay que diferenciar lo que es el manejo de datos y las bases de datos que tienen información y el expediente electrónico que está normado
con respecto a la indicación de uso que tenga el software específico, que no necesariamente está dentro de un equipo médico. Entonces, tenemos que diferenciar. En la Ley General de Salud está descrito en el artículo 194 bis medicamento y dispositivo. En el momento en que yo tengo la claridad que estoy empleando cualquiera de estos dos insumos, está sujeto a control sanitario. En el momento en que digo, ¿qué significa que esté sujeto a control sanitario? Es que el proceso, el uso, el mantenimiento, importación, exportación y disposición final tienen que estar regulados. ¿Pero por qué? Porque está descrito en el control sanitario en la Ley General de Salud. Y entendamos el proceso que está descrito en el artículo 197 de la Ley General de Salud como las actividades que tienen que ver desde la idea del desarrollo que estoy ejecutando hasta que yo pueda comercializarlo. Es decir, cómo lo fabrico, cómo lo preparo, cómo lo conservo, cómo lo pruebo, cómo lo mezclo, cómo lo envaso, cómo lo manipulo. Y entonces vamos a tener que a través de la Secretaría de Salud, con las normas oficiales mexicanas y con justamente la farmacopea de los Estados Unidos mexicanos, tengo descrito estos requisitos, estos ordenamientos que son aplicables a este servicio de atención. Conste que no estoy señalando dentro de las definiciones las que tienen que ver con la infraestructura hospitalaria, que también están sujetas a normatividad, ¿no? Además de la protección de datos. O sea, vamos a tener aquí un conjunto de reglas asociadas y descritas en la Ley General de Salud, en el Reglamento de Insumos para la Salud, todas las normas que les apliquen, más la farmacopea. O sea, se van sumando los estándares que se tienen de exigencia, además del tema que existe en telecomunicaciones y protección de datos. Entonces, si continuamos con esto, la definición de dispositivos médicos que tenemos aplicable es la que está descrita en la farmacopea. Y vamos a ver que incluye el software, pero que lo importante va a ser cuál es tu propósito, cuál es la finalidad de uso. Si dentro de la finalidad de uso tú estás en diagnóstico, prevención, vigilancia, monitoreo, tratamiento, alguna de las que tengo descritas en esta definición, definitivamente el control sanitario te aplica. Entonces, si el software es para adquirir temperatura, no, es que nada más va a ser temperatura, para cuando andas corriendo, estás adquiriendo temperatura, tienes un monitoreo de una variable fisiológica, de tal manera que la indicación de uso repercute en un dispositivo médico, en un insumo para la salud, ¿sí? Ok, muchas gracias, Delia. Entonces, resumiendo todo lo que nos has dicho hoy, el control sanitario es como nuestro gran eje, nuestro eje central en diferentes actividades. Uno como tal en el diseño y desarrollo, toda la parte ocupando las definiciones de proceso. Estoy aquí considerando todas estas normativas que nos comentan, todas las categorías que existen, si la finalidad de uso es para diagnóstico, monitoreo, etcétera, se considera como un dispositivo médico. Esto, pues, trae de la mano, si yo estoy desarrollando una herramienta, una tecnología, un desarrollo de salud digital, entonces debo de considerar todos los elementos de la telemedicina que ya existen dentro de la Ley General de Salud y otras como el de la OMS para justamente poder crear esta ruta y poder generar tecnologías de la información o desarrollos que realmente atiendan a este proceso de atención o la necesidad que hoy lleva. Entonces, bueno, creo que es bastante claro, pero sin embargo, todavía creo que hay un poco más. Cuéntanos. Sí, lo importante es que este modelo de atención va a implicar el que tengas desarrollo de evidencia documental. Y esta evidencia documental debe tener cumplimiento normativo. Entonces, la clave es que generes evidencia documental que tenga cumplimiento normativo. La llave justamente va a ser el que esté atendiendo a la regulación sanitaria armonizada. No es un asunto de atender los requisitos de COFEPRIS, es a nivel internacional.
Una de las herramientas cuando estás haciendo salud digital para lograr esta evolución en los niveles de maduración tecnológica, justamente es la herramienta que se creó, pero con la aplicación hacia dispositivos médicos, ¿no? Y lo que además sería importante considerar es que el camino es a través del control sanitario, está sujeto, porque estoy atendiendo un tema de salud y estoy atendiendo un modelo de negocio que es un modelo de atención en salud. Entonces, para que la salud digital sea exitosa, tengo que contemplar el modelo de negocio con el control sanitario implícito, ¿sí? Podemos continuar y vamos a ver que dentro de la salud digital tenemos distintas autorizaciones. Y aquí me gustaría preguntarte, Monse, en tu experiencia, ¿cuántas autorizaciones has visualizado a lo largo del desarrollo de dispositivos médicos, sean de software o sean de justamente teniendo una finalidad de uso que impacta? Claro, justamente aquí viene, pues como en cada desarrollo de dispositivos médicos, considerando que voy a hacer un desarrollo en salud digital, que estoy considerando que es un dispositivo médico, pues inicia este ciclo de vida en 3 grandes fases, ¿no? Entonces, la primera fase de premercado, aún así siendo un software, sí estoy considerando pues hacer pruebas clínicas, justamente porque pues necesito validar la tecnología y si tengo una indicación de uso, por ejemplo, diagnóstico, pues tengo que estarla considerando, así como mencionabas, el control sanitario y la normativa para dispositivos médicos me exige justamente tener un sistema de gestión de calidad. Eh, para justamente posteriormente con estos datos más toda la parte del sistema de gestión de calidad, poder obtener mi primera autorización. Ya llevo mi primera autorización en el protocolo, más mi autorización de la comercialización. Sin embargo, pues quiero ver exactamente dónde, ¿no? Si va a ser algo que yo voy a ofrecer, va a ser un laboratorio o voy a ofrecer este servicio hacia las instituciones hospitalarias, pues tengo que ver qué otros permisos o autorizaciones requiero en materia de publicidad, en materia de importación, si es que requiero algún insumo para la salud adicional que va con mi tecnología a desarrollar. Ahora me queda claro que pues el control sanitario es el eje de todo este proceso del ciclo de vida de dispositivos médicos y pues bien, como ya has comentado, hay que estar viviendo todo el sistema, todo el proceso, perdón, y sin olvidar la parte de tecnovigilancia, aún así siendo un desarrollo, un software, ¿no? Sin embargo, siempre hay que gestionar el riesgo durante este proceso, ¿no? Es importante, ¿no? Que la autorización de comercialización no es la única autorización a lo largo del ciclo de vida. Es correcto. El eje es a través del control sanitario, donde el proceso nos interesa a cada uno de los elementos que participan en este desarrollo y también es importante que podamos visualizar que el modelo de negocio exitoso es el que cumple el control sanitario. Podemos resumir, si seguimos avanzando, que el tener esa planeación nos va a permitir tener una ruta directa que nos va a llevar justamente a tener no solo la autorización de comercialización, sino la vida útil en el mercado sin tener mayores complicaciones porque las estoy visualizando, ¿no? Y implica a toda la industria, desde los emprendedores, la academia, el desarrollo, los comercializadores, los profesionales de la salud, la población en general, y todos somos copartícipes de este control sanitario. Yo creo que con la siguiente imagen, Monse, podrías concluir. Es correcto. Entonces, lo que aprendimos el día de hoy, los conceptos de salud digital, tenemos varios componentes importantes. Uno es la telemedicina, tecnologías de la información, comunicaciones, el expediente electrónico, son elementos críticos en la telemedicina. Insumos para la salud, entendamos que son medicamentos, dispositivos médicos y establecimientos. Tenemos que tener en nuestro radar estas 3 grandes ejes y sobre todo ahorita que estamos desarrollando un emprendimiento en salud digital,
debo de considerar diagnóstico, proceso de atención y estrategia regulatoria, como lo hemos venido mencionando a lo largo de esta pequeña plática. Y como resultado tenemos salud digital, control sanitario, modelo de negocio, estrategia regulatoria, y tendremos un modelo integral de nuestro desarrollo tecnológico en salud digital. Muchísimas gracias. Muchas gracias.